El periódico, tal como hoy lo conocemos, nació en Inglaterra, en el siglo XVIII. Con anterioridad a esta fecha, existieron ciertas formas de comunicación social. Ya en la Roma antigua hubo distintos medios de información. Las actas públicas o actas del pueblo consistían en una serie de tablones expuestos en los muros del Palacio Imperial o en el foro, en los que se recogían los últimos y más importantes acontecimientos sucedidos en el imperio. En la Edad Media surgieron los mercaderes de noticias que redactaban los avisos, también llamados folios a mano. Consistían en 4 páginas escritas a mano, que no llevaban título ni firma, con la fecha y el nombre de la ciudad en que se redactaban. Se vendían en los puertos y ofrecían informaciones del Mediterráneo Oriental, lugar en que se desarrollaba la actividad bélica de las cruzadas, recogían noticias facilitadas por marineros y peregrinos. Estos avisos tuvieron un gran éxito y enseguida fueron censurados por las autoridades de toda Europa. También nacieron en torno a los puertos los price currents que daban informaciones sobre los precios de las mercancías en el mercado internacional, los horarios de los barcos, etc. En el siglo XV, con la invención de la imprenta, los avisos y price currents dejaron de hacerse manuscritos y se imprimieron. Aparecieron otras publicaciones periódicas nuevas. Los ocasionales informaban de un hecho excepcional de forma eventual, cuando la ocasión lo requería. Los más famosos fueron los de Cristóbal Colón, contando el descubrimiento de América. Pronto comenzaron a ser publicados por los gobiernos, que los utilizaron como medio de propaganda. Tenían formato de libro y portada ilustrada. Las relaciones eran publicaciones de periodicidad semestral, coincidían con las 2 ferias anuales de editoriales y libreros, que tenían lugar en la ciudad de Frankfurt, Alemania. Recogían los principales acontecimientos ocurridos en Europa durante los 6 meses que separaban una feria de otra. En el siglo XVI se siguen publicando avisos, ocasionales, relaciones y aparece un nuevo tipo de publicación. Los canards, iguales que los ocasionales pero de contenido más popular. Trataban temas sensacionalistas, monstruos, milagros. Y la explicación de los mismos suele ser siempre religiosa. Desde 1609 empiezan a publicarse las gacetas con periodicidad semanal. Al principio eran impresas por editores privados, pero enseguida quedaron bajo la protección de los estados absolutos que las utilizaron como medio de propaganda de la monarquía. El primer periódico diario nació en Inglaterra en el siglo XVIII. Fue el Daily Courant en 1702. Hacia 1715 había en este país una gran actividad editorial y aparece un gran número de publicaciones de periodicidad variable. La distribución se hacía por medio de pregoneros. Los más importantes centros de circulación de periódicos fueron los cafés, donde la gente se reunía a leerlos y comentar las noticias. Con el desarrollo de la prensa tuvo lugar el nacimiento de la opinión pública. Para la recogida de noticias y mejoraron los sistemas de distribución, a medida que se desarrollaron las redes del ferrocarril. Aparecieron empresarios con una nueva mentalidad que con fin lucrativo modernizaron sus empresas, redujeron costos y aumentaron la capacidad productiva. Ejemplo de todo esto fue el periódico The Times en 1785.